Grabando, sonido. Vámonos. Anuncio en Facebook y vámonos. Bien, hermanos, tenemos a Miqueas. Miqueas e Isaías. Guárdense cuando ustedes lean estos profetas. Son dos profetas que trabajaron, vamos a decir, en las mismas épocas. Momentos en los cuales lee tanto Isaías como Miqueas, que estamos estudiando ahorita, este profeta, le dan su mensaje ¿a qué parte? ¿A qué pueblo? ¿Y a quién más? A Israel y a Judá. A Israel y a Judá. Quiere decir, en esto quiere decir que todavía para ese tiempo existían las dos porciones del mismo pueblo de Dios. Acuérdese que el pueblo del Señor se dividió en dos partes, norte y sur, Israel y Judá. Amén. Entonces, Miqueas, Isaías todavía están profetizando para las dos partes, las dos porciones del pueblo de Dios. Amén. Con esto terminamos esta época, porque la próxima vez, el próximo jueves, nosotros vamos a estudiar sobre el profeta Sofonías. Nahum, Habacuc, Sofonías, Jeremías. Ya estamos hablando de profetas de otra época. Aunque están aquí juntitos, acuérdese, cuando ya usted vaya a leer, siempre cheque qué porción de tiempo vivió ese profeta. Entonces, porque eso le va a ayudar a usted mucho. Porque ya, por ejemplo, no es lo mismo cuando un profeta está hablándole a Judá después de que ya no existe Israel. ¿Por qué? Porque ya usted tiene por contexto de todo lo que está usted estudiando, que tanto el profeta como los judíos, Judá, ya tenía una prueba fehaciente del castigo de Dios para un hijo desobediente, para el pueblo desobediente. Que ya había predicado Isaías, ya les había dicho que iba a pasar esto, lo otro, pero ellos aferrados a no obedecer. Entonces, ya para eso a nosotros también nos ayuda a ver, pues, la terquedad, ¿verdad? La necedad del ser humano, el amor, la paciencia de Dios, el estar otra vez Dios con lo mismo. Entonces, son cosas que le dan, como quien dice, más recalcan más aquella enseñanza a nuestra vida. Ahora volvamos a Miqueas. Miqueas, en el capítulo 6, nos va a hablar sobre cosas importantes, como lo que realmente es la adoración a Dios. ¿Qué hago yo? ¿Cómo obro yo de tal manera que Dios esté contento conmigo, con mi adoración, con mi servicio, con mi manera de trabajar, de adorarle, de servirle? Y el capítulo 7, tristemente, es lo que pasa, hermanos, en los ministerios que son de Dios. La tristeza muchas veces de no ser escuchados, de pasar como de noche. Nadie se da cuenta de que exististe, nadie se da cuenta de que trabajaste para el Señor. Son ministerios difíciles, y el ver el capítulo 7 es el cierre de lo que Miqueas habla en su ministerio. O sea, es el cierre del ministerio de Miqueas. Es una tristeza lo que expresa Miqueas, como diciendo: prediqué, pero pues no se ve a quién le prediqué. Enseñé, pero pues no hubo respuesta. Estoy cosechando, en la traducción, la Septuaginta dice: estoy recogiendo heno, estoy recogiendo hojarasca, como en otras palabras, ¿no? Paja, en tiempo de cosecha. Entonces, yo no veo nada de mi trabajo. Entonces, vamos a ver cómo termina el ministerio de Miqueas. Pues como que es un fracaso. Son cosas importantes que nosotros debemos ver para saber
que cuando trabajamos por el Señor es cosa difícil. No es tan fácil a como trabajar por dinero o trabajar por gloria, trabajar por el ego personal de qué voy a hacer. Entonces, vamos a ver estas dos partes del ministerio de Miqueas. Comenzamos con el capítulo 6. ¿Qué tenemos en el capítulo 6, hermanos? ¿Alguien quiere compartirme algo? Hermano, ¿quién? Oh. Las damas primero. ¡Oh, las damas primero! ¡Hombre, qué caballeroso! No, pues adelante, mira, aquí tiene muy buen caballero. A ver, las damas primero. Pero no se preocupen, hermanas, que los hombres deben ir por delante. Así que cédale lugar a los caballeros, hermanos. Digan, no, les toca. Bueno, yo a lo que entendí, a lo que leí, no todo lo... ¿De qué versículo nos va a hablar? Prácticamente Un síntesis del capítulo. De todo. Adelante. Simplemente de el llamado de atención que le hace Miqueas al pueblo de Israel, donde le dice que se acuerden de quién fue el que los sacó de Egipto, que les puso líderes, y aún se han molestado contra él. Le reclaman, lo han molestado contra él, se lo han echado de enemigo. Dice de qué importa, que no importa cómo te presente uno a quemar becerros de un año, poner primogénitos, sus frutos, sus diezmos, si lo único que Dios les está pidiendo es hacer, amar, hacer justicia y amar misericordia y humillarse ante Dios. Es todo lo que piden. Dios no le está pidiendo holocaustos ni nada de eso, simplemente le está pidiendo Sí, ahora muy bien. Ahora vayamos punto por punto sobre lo que acabo usted de mencionar. Me menciona usted donde le dice que me presentaré, dice el 6 y el 7, ante él con holocaustos con becerros de un año. Se agradará de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué podemos aprender sobre este trabajo de la pregunta que se hace las personas: ¿con qué me presentaré ante ti? ¿Qué aprendemos de esto? Que importa más mi vida personal que mi vida espiritual personal, lo que hago, mi integridad como persona. Misericordia, justicia, temor de Dios. 3 cosas importantes. Más que cualquier sacrificio. Óigame, estás haciendo un sacrificio terrible por Dios. Estás dedicando tu hijo, lo estás sacrificando, te estás deshaciendo de uno de tus hijos. Es lo que hacían las tribus salvajes, las tribus que adoraban a los dioses ajenos. O sea, es un sacrificio grandísimo para mi Dios. ¿Le importa a Dios o pide a Dios un sacrificio de esos? No. Mucha gente dice, no, si voy a sacrificar a mi familia, no importa que sacrifique a mi familia por mi Dios, porque primero está mi Dios. Bueno, si primero está tu Dios, Dios te manda a que seas ejemplo y que proveas para tu familia. Amén. O sea, y mucha gente se equivoca pensando. ¿Se acuerdan lo que yo le decía la semana pasada del trabajo de mi papá? Que él decía, bueno, yo cuido por la obra de Dios y Dios que cuida a mi familia. Y vámonos. Dejaba a mi mamá enferma, a los hijos enfermos ahí en la mano de Dios, porque, o sea, no es que él quisiera, pero él tenía un compromiso de hacer cierta actividad que ya estaba hecha ya, y pues se presentaba una enfermedad y él no paraba. Él se iba porque pues ahí está. Pero hay cosas que también tienes que balancear porque no sabes cómo están las situaciones. O sea, son parte de los sacrificios. Dice aquí,
me voy a presentar y voy a hacer un sacrificio a Dios, dice, por mis pecados y todo eso. Eso quiere Dios. Amén. Gastos, lo mejor, un becerro de año. O sea, quiere Dios que inviertas tu dinero y que des mucho porque tú amas la obra de Dios. No, Dios quiere solamente que hagas lo que tienes que hacer. Tus diezmos, tus primicias, tus ofrendas, hasta ahí. No más allá. Mucha gente pide tanto dinero que porque vamos a hacer esto y que no tengo, pues, ¿qué tiene? ¿Un terreno? No, pues véndalo. ¿Cómo véndalo? Sí, la provisión para que Dios le ha dado para sus hijos, para su descendencia, para que tenga algo para donde vivir y no andar mendigando. Amén. ¿Qué tiene joyas, alhajas? No, pues véndalas. Pues, si las tiene ahí, las tiene guardadas, las venderá cuando ya sea necesario. Pero dice Dios, en otras palabras, así me van a adorar a mí, trayéndome. ¿Es lo que yo pido? Amén. ¿Qué más tenemos? Y seguimos con lo que dice la voz de Jehová clama a la ciudad. Temer a Dios. ¿En qué verso es? Espéreme tantito. Déjeme regresarme al 8. ¿Qué es lo que Dios realmente pide entonces para que nosotros hagamos correcto nuestra obra, nuestro trabajo ante Dios? Justicia. Amar la misericordia. Y temer a Dios. Humillarse ante Dios. No nada más ser misericordioso. Amén. Amar, ser misericordioso. Eso nos da trabajo, hermanos. Mejor damos un becerro de año que aprender a amar, ser misericordioso. No vas a ser misericordioso a la fuerza. No vas a ser misericordioso por interés. Amén, porque mucha gente es misericordioso por interés nada más. Para quedar bien, para que los demás vean que ahí andan haciendo misericordia y donando dinero a las casas de los niños huérfanos, acá para allá. Pero son unos mañosos, unos ladrones, unos asesinos, unos contrabandistas. Pero ellos andan haciendo misericordia. No, dice la Biblia, dice amar misericordia. Amén. Hacer justicia. Tercero, humillarse ante Dios. Quiero aclarar algo, hermanos. Estas tres cosas o se hacen juntas o no sirven. Estas vienen juntas. Si no, no sirven. Puede ser misericordioso. Es bonito. Ay, no, esa gente, cómo da, cómo ayuda, cómo colabora, cómo hace el otro. Y mira que no puede ver a él, se quita la camisa por alguien. Puede ser misericordioso, pero puede que no haga justicia. Y no se puede ser misericordioso sin justicia. Puede que sea justo, que haga justicia, pero no es misericordioso. Según él es justo, es que esto es justo, es que esto es correcto, así que vamos a actuar con justicia, sí, con justicia, pero dice Dios, misericordia quiero. Amén. Quiere decir en otras palabras que no puedes dedicarte nada más a ser muy justo, muy honesto, muy correcto, sin amar la misericordia. Otras personas pueden hacer cosas muy bellas, cosas muy buenas, ser muy generosos, pueden ser muy justos, pero son por su propia persona, no son temerosos de Dios. Y tú no lo vas a hacer por tu propia persona, lo vamos a hacer porque somos temerosos de Dios. Amén. Así que, amados hermanos, el temor a Jehová, ser justos y amar misericordia. Tres cosas que usted no las puede separar como hijo de Dios. Decir, bueno, soy justo, pero la misericordia como que no encaja mucho. O el temor de Dios. No, hermano. Si no hace uno de ellos, no está trabajando uno bien. Son cosas que se escuchan diferentes aquí,
pero realmente a la hora de obrar, tienen que ir juntos. Amén. Comentarios. Sí, referente a eso mismo. Lo que yo tomo de lo que está diciendo el hermano, que si una persona busca realmente de Dios y tiene su corazón puro y que está dedicado 100% a Dios, yo creo que si su corazón es puro y limpio y está dedicado a Dios, por automático van a llegar esas tres cosas. Ahora, también Dios dice, buscar a Dios y su justicia, y el resto va a venir solo. Pero tenemos que empeñarnos en eso, en que nuestro corazón sea 100% a Dios. Solo que en cuanto a esa cita, ¿verdad? De las cosas que vienen en añadidura, no se está refiriendo a esto, sino se está refiriendo a las cosas a que... Correcto. Materiales, Materiales, que ayuda necesidad. a la persona, correcto, a la necesidad de la persona. ¿Ya? Amén. Pero en este caso, como estamos hablando de misericordia, yo pienso que una persona que tiene un buen corazón va a tener esas tres cualidades. Sí, no pueden separarse. Claro, no puede ser, no puede cambiar. No pueden separarse. No deben separarse, ¿verdad? Debe ser correcto. Debe ser correcto. ¿Algo más, hermano? Ahora sí, lo que iba más adelante decía. Más adelante, pues simplemente vi una pregunta que para mí viene siendo como un ejemplo. ¿Del 10? De la 10 y la 11, que dice, hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y voz engañosa. Y Amén. Y leí bien una lista que viene diciendo en pocas palabras lo que hagan estas personas, simplemente nunca serán saciadas, nunca les va a rendir nada. Por ejemplo, dice: sembrarás, mas no segarás, pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite. O sea, nunca va a ver lo necesario. Simplemente por esa insatisfacción personal, ya es personal, de las personas, de querer tener más, y simplemente pues, nada. Pues trabajo y trabajo y no sé qué le hago a tanto dinero, qué le hice. Y no nos damos cuenta hasta que hacemos las de esas de taxas. Mientras que todo el año no tenemos dinero, ya cuando vamos a hacer nuestras taxas, entonces digo, ¿todo esto? ¿Y a dónde se fue? ¿Pero por qué? Porque dice, ¿hay balanza falsa todavía en la casa? Claro que sí. Hace una pregunta de algo que tú no debes tener en tu casa. Amén. Y no es necesariamente por la balanza lo que está preguntando, ¿verdad? Sino por la actitud de las personas al robo, a defraudar. Porque había crecido el ambiente de defraudar a otros. Amén. De hacer negocios, pero siempre con falsedad. Entonces, el 10 le pregunta, hace una pregunta, dice: ¿hay en casa del impío tesoro de impiedad, medida escasa que es detestable? Es algo también para nosotros. Lo que no es para nosotros, hermanos, no debe de estar en casa. Amén. Lo que no es para nosotros como hijos de Dios no debe de estar en nuestra casa. En este caso, había medidas falsas, había dinero, tesoros, pero traídos de mala manera, de mala forma, mal habidos. Sí, como le dice al hermano, como hayas dicho en México, que dice: el que no avanza, de que no tranza, no avanza. El que no tranza no avanza. De 750 gramos, de 600 gramos, simplemente, y no dicen: le voy a dar pilón. Le va a dar pilón. Qué pilón ni qué nada.
Sí, lo que pasa, hermano, y hasta el día de hoy, todos estos pueblos para esa área son netamente comerciales. Hablando del Medio Oriente. Hablando del Medio Oriente, todos esos para allá son netamente comerciales. Si ellos le venden la arena del desierto, se la van a vender. Sí, sí se la venden. El agua de allá de no sé de dónde, pero le dicen que el agua del Nilo, pues lo mismo Jesús. Vaya a saber uno de dónde la trae, pero que se lo vende. Eso es la mentalidad de ellos. La mentalidad de ellos es muy diferente. Comerciales. No entra la honestidad. No. La honestidad para ellos, si nosotros nos comportamos así, a tipo americano acá, a Estados Unidos, honesto en los negocios, como aquí ya ve, va usted y le un cambio, o sea, le da su cambio exacto, a menos que se equivoque la cajera realmente, pero o da usted de más, se lo regresan. Hay una manera honesta de hacer el negocio. Para allá usted no va a pensar en eso, olvídese, allá la mentalidad de ellos es sacar el máximo. Que a ti, si tú te dejas que ellos te saquen dinero, lo que dice el hermano, es porque tú eres un tonto que no te interesa tu dinero. O sea, tú eres una persona descuidada de tus finanzas, y como eres descuidada, no mereces tener ese dinero. Pero como él es bien vivo, él merece tener ese dinero. Pero todo es pura tranza. Sí, por el bien dicen por ahí, me contaban a mí un dicho de alguien que yo en Acapulco decía, no, pues nada, que Acapulco es terrible, que mire, que esto y otro. Y me decía un señor, decía, te voy a decir un proverbio árabe, dice, no hables mal de tu camello, porque si tú hablas mal de tu camello no lo vas a poder vender. Sí, y me contó la historia, ¿va? Me dice, un hombre va, compra un camello y el árabe le dice, no, mira que este camello que ha ganado las carreras, no que sé qué, que los maratones no sé cuántos, que cruza el desierto sin tomar agua y que bien, una maravilla de camello. Se lo vende, el otro lo compra, por cierto era de por acá, ¿verdad? Y agarra su camello, se sube, no, pues qué cosa, 3, 4 pasos y ya andaba torciendo las patas. Y anda, oye, y se regresa bien enojado y le grita, oye, que el camello que me vendiste no sirve, que es una porquería, que estaba bien viejo, que... Y él se regresa el árabe y dice, shh, no hables mal de tu camello, porque si no, no lo vas a vender. ¿Sí? Porque ya no era de él, yo te lo vendí, ahora es tuyo, y ahora a ver cómo le hace, pues lo vas a vender tú. Puras tranzas. Pero la mentalidad en un cristiano, en un hijo de Dios, debe ser honestidad. Y nos pasamos de Arabia para acá y bien decía nuestro hermano, ¿verdad? Kilos de 800, kilos de 900, kilos de 750 gramos. Decía yo la vez pasada, ¿de dónde sacan kilos de 900? Y yo sé que el kilo tiene 1000 gramos. Así que, amados hermanos, la gran verdad es que para nosotros como hijos de Dios, hay aún en casa del impío tesoros de impiedad, medida escasa que es detestable, cosas que no debemos tener en casa nosotros, no las debemos de tener. Amén. Y no estamos hablando de fetiches, no estamos hablando de muñequitos, no estamos hablando de cositas que mucha gente sale que, ay, es que tú tienes eso ahí y que eso trae un espíritu inmundo a tu casa. Ay, que tienes eso ahí, eso que... No estamos hablando de eso, de esas ideas descabelladas de la gente. Estamos hablando, como dice el hermano, lo que menciona hace un momento, estamos más dispuestos a hacer ese tipo de cositas, limpiamos nuestra casa de todo a todo, y hay mentira, hay deshonestidad, hay tantas cosas que son las que realmente traen, acarrean todas estas cosas que vemos más adelante. ¿Cuáles? Siembras aceituna, dice, y no tienes nada de aceite. Amén. ¿Qué dice? Lo que leyó nuestro hermano. Comerás, el 14. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás. En otras palabras, no guardarás nada. Y lo que salvares, lo que guardes, lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite. Y mosto, mas no beberás el vino. Entonces, en otras palabras, ¿de qué sirve gente que trabaja y no tiene tiempo para leer la Biblia, no tiene tiempo para la iglesia, no tiene tiempo, pero están metidos en el trabajo? Dice Dios, hey, cuidado porque vas mal. Amén. Y no vas a salvar nada, por más que trabajes, por más que siembres, no vas a guardar nada. ¿Por qué? Porque tienes cosas que no debes tener en casa.
En tu vida hay cosas que no debes tener. Y ese es nuestro trabajo de todos nosotros como cristianos. Siempre tendremos algo que no debemos de tener. Y ese es nuestro trabajo. Ir viendo qué es lo que tenemos e irlo sacando. Amén. Irlo sacando de nuestra vida. Porque acuérdense que nuestra vida va creciendo. Todo el tiempo vamos creciendo. No porque ya somos cristianos, ya nos bautizamos, venimos a la iglesia, ya tenemos tantos años, ya está toda la casa limpia. No, todavía hay cosas que nosotros tenemos que ir, vamos viendo y vamos limpiando de nuestra casa. No debe haber en nuestra casa cosas que a Dios no le agradan. Amén. Hermanos. No, pues si nomás eran que los hermanos. No, pues se acomodaron las hermanas. Ahí tenemos a los varones, vámonos por delante. No, aquí va a ser al revés. No. El verso 16. Interesante el verso 16 y el 17. Porque los mandamientos de Omri se han guardado y toda obra de la casa de Acab. Y en los consejos de ellos anduvisteis para que yo te pusiese en asolamiento. En otras palabras, como tu actitud fue seguir los consejos de un rey como Omri y su hijo Acab, que hicieron desastre en el pueblo de Israel. ¿Qué hizo Acab, por ejemplo? Le quitó la viña a Nabot. Y como quería esa viña y Nabot no se la vendía porque no se la podía vender por ley, no podía vendérsela porque era la ley de Dios prohibía que tú vendieras lo tuyo a alguien más. O sea, podías rentarla por el tiempo, ¿verdad? Cierto tiempo, acuérdense, para eran los 50 años que había. Y de acuerdo a la cantidad de años que estuvieras tú cerquita de los 50 años, a esa cantidad tú rentabas tu tierra porque ya faltaban 5 años, no sé, los años que faltaran, ¿verdad? Entonces, podía hacer eso Nabot, pero Acab decía, no, yo quiero esa viña para mí. Dice, no te la puedo vender, esta es de herencia de mis padres. ¿Y qué fue lo que hizo Acab? Va y lo mata. Lo mata y ahora sí se queda con sus tierras. Entonces, estamos hablando de deshonestidad que estaba, y lo que Dios les reclama ahí, que ustedes vienen agarrando esa escuela, esa enseñanza de deshonestidad y se vienen cubriendo, trayendo toda esa maldad. Dice, siguieron las mismas palabras de ellos, siguieron su escuela. Dice, por eso ahora, para que yo te pusiese en asolamiento y tus moradores para burla, llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo, por ponerle atención a lo incorrecto. Pero es que era el rey. Y si el rey dice, pues pues es nuestro líder. Otra vez, hermanos, cuidado con lo que los líderes podamos decir. Usted no está para estar escuchando líderes, usted está para estar escuchando a Dios. Los buenos líderes, lo único que podemos hacer es enseñarle a las personas a depender de Dios y llevar a las personas a Dios. No podemos llevarlos a nuestra cobertura, a nuestro cobijo, a nuestra influencia. No podemos ser sombrilla de ellos y acapararlos bajo nuestra sombra. Tenemos que llevar y entrenar a la gente que dependa de Dios. Amén. Porque si usted aprende a depender de una persona, hermanos, esa persona también está dependiendo. Es un ser humano. Entonces, por eso ni religiones, ni grupos religiosos, ni pastores, líderes, nadie merece que la persona esté ciegamente nada más ahí. Es que lo que él dice, si él lo dijo, está correcto y ahí va. No, hermanos, Acab, Omri, llevaron una enseñanza pésima para ahora sí que su pueblo, y aquí, años después, Dios les reclama. ¿Lo leemos de nuevo? Porque los mandamientos de Omri se han guardado. Dios dio mandamientos, en otras palabras, pero mis mandamientos no me los guardaron. Guardaron los mandamientos de su rey. Y toda obra de la casa de Acab, que también fue rey, todos ellos guardaron sus mandamientos. Amén. Entonces, sí nos podemos equivocar, hermanos, en tratar de decir, yo le creí, era el siervo de Dios. No, hermanos.
Aprendamos a ser personas conscientes de nuestra responsabilidad. Es mi vida. Si alguien me dice, mira, tírate la lumbre que no quema, me voy a tirar, nomás porque dice que no queman, no lo voy a hacer. ¿Por qué voy a hacer un pecado? Porque alguien lo está haciendo. Que porque es el líder, pues será muy líder, pero si no responde, Dios lo va a castigar duramente. Y yo no pretendo ser parte también del castigo de ellos. Amén. Seguimos a Dios de una manera con conciencia. Amén. Dios nos dio capacidades a todos, así que los líderes solamente estamos para, repito, ayudar a las personas a que se integren a Dios, a que aprendan de Dios, a que reciban de Dios. Nosotros solamente estamos para eso, hermanos. Gente que acapara a las personas y que los tiene bajo su dominio y los tiene bajo su control y los tiene bajo, si te sales de aquí estás condenado. Puede ser iglesias, y existen y hay bastantes. Si te sales de aquí de entre nosotros, tú estás perdido, porque nosotros somos, como que dice lo mero, la nata y crema de la religión, lo mejor de lo mejor. Te sales de aquí, estás perdido. Gentes, personas que los tienen como si fueran lo que hablan, eso es incorrecto. Incorrecto, porque después dicen cada barbajanería, cada cosa fuera de lo que es la palabra de Dios y la gente lo sigue. Tenemos muchos ejemplos de ellos, no necesitamos hablar ahorita de ellos, pero tenemos bastantes ejemplos de estas cosas. Amén, hermanos. Entonces, este versículo, guárdenlo, consérvenlo, y en su corazón y en su mente, ustedes siempre van a depender de Dios, siempre, siempre de Dios. Amén. ¿Alguien quiere agregar más al capítulo 6? No se queden con las ganas porque ya se acabó el tiempo. Pues al principio, ¿verdad? En el versículo 2, donde dice, oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová. Porque Jehová tiene pleito, ahí es donde yo marqué, ¿verdad? Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. En el 3 dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O qué te he molestado? Responde contra mí. Todavía, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? En su misericordia todavía les hace esta pregunta cuando, pues, no tenía por qué preguntarles, ¿verdad? Ellos estaban haciendo mal, estaban desobedeciendo. Ahí mismo, en esa misma parte, cuando yo lo leí, yo la estudiaba, por ahí decía yo, el mismo Dios, como que si nosotros leemos eso, se está poniendo, en el caso de ellos, se está poniendo como que Él fuera, ¿no? El que tiene, el que está mal, o el que tiene La necesidad, como en el banquillo de los acusados. Como que Él se está poniendo. Al leer yo eso, yo me imaginaba que Él se estaba poniendo. Y también yo pensaba, claro, con la misericordia, con el amor que Él tiene al pueblo, Él se está poniendo, ya, como que en el acusado, ya, como que Él es el acusado, ¿no? Eso me da a entender a mí ese ¿Qué te hice, ¿Qué te hice? O eso mismo nos llevamos hoy en día a lo que nosotros estamos viviendo, y a veces una mamá, por ejemplo, reprende a su hija, y la hija hoy en día son bastante orgullosas de esas cosas, y después va la mamá atrás, ¿qué te dice, hija? Perdóname, no lo vamos a volver a pasar, ¿no? Entonces yo en ese punto yo me lo imaginaba. El amor tan grande de Dios, ¿verdad? Grande que tiene. El amor tan grande de Dios, de que después de que dice, los saqué de Egipto, yo les... Le puse líderes, les di esto, les di lo otro. Cuando les querían maldecir con Balaam, yo le puse palabras de bendición. Sí. Amén. Le puse líderes para que lo guiaran. Y eso habla de usted y de mí también, ¿no? Cómo Dios nos bendice, y luego cuando nosotros reneguemos, también lo mismo. ¿Qué te hice, hija? ¿Qué te he hecho para que lo odien a Dios, renieguen de Dios? ¿Qué te he hecho? Como diciendo Dios, ¿qué te he hecho? ¿Qué mal hice para contigo? Sí, porque cuando no nos resulta algo, lo primero que hicimos. Sí, pues mirar al cielo a ver qué pasó. Claro, pues reclamamos. Amén. Amén, ¿qué te he hecho? Yo te he dado todo. Te he dado todo.
vida, fuerzas, salud. Pues no, es que uno nunca sabe, a veces todo lo que Dios hace a veces le parece mal a uno porque lo parece como pérdida, pero no sabe uno lo que hay mañana y los problemas que vienen mañana. Y Dios muchas veces lo que evita es que suframos mañana, porque no va a ser un sufrimiento así de cortito, va a ser un sufrimiento así de grande. Y si no aguantas este cortito, menos vas a aguantar el otro sufrimiento. Entonces Dios muchas veces nos quita cosas porque Él evita sufrimientos para mañana. Pero nosotros, dice Dios, ¿qué te he hecho, hija? Me quitaste esto, me hiciste el otro. Entonces se sienta ante un juez, le dice a los montes, vengan, vamos a altercar, yo tengo un altercado, yo tengo un problema aquí con mi pueblo, vamos a hacer justicia aquí. ¿Amén? Sí, el mismo le dice, y es como un juicio justamente, ¿ya? Y pone al monte como testigos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los montes también fueron testigos cuando hicieron los mandamientos allá en el monte Sinaí. ¿Ya? Entonces también lo pusieron de testigo. Claro. Y por eso en este caso menciona montes como testigo. ¿Ya? Por aquel acuerdo también que se hizo ya. Amén, amén. ¿Alguien más, hermanos? Terminamos entonces, hay mucho más. No, pues aquí nos quedamos toda la noche. Hay mucho, hermanos, pero vamos a avanzar al 7. ¿Qué les parece? Vamos a avanzar al capítulo 7, donde vemos ahora el ministerio, ¿verdad?, de Miqueas. Y pues a Miqueas diciendo, pues, caray, tantos años de trabajo. Como hablaron los hermanos, ahora le vamos a dar el privilegio que hablen las hermanas. Adelante, hermana. ¿Quién tiene? Sí, así como estamos comentando, hermano, ya, como se viene diciendo en todos los capítulos que tiene Miqueas, ¿no? Batallando siempre por lo mismo, por lo necio que es el pueblo, por lo que no entienden las bendiciones que Dios les quiere dar. ¿Ya? Entonces comienza justo en el versículo 1, ya, comparando el pueblo, ¿no? Y ver, o sea, lo compara con un campo, ¿ya? De fruta en este caso, ¿ya? Que si él va a cosechar, ¿ya? De nada va a servir eso. Y ahí mismo le está diciendo en el versículo 1, ¿no? Que cuando recoge el fruto, ¿ya? Va a ser en vano todo eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque el pueblo no se daba cuenta, ¿ya? De las bendiciones que iban a tener, ¿no? Y sigue siempre con la maldad del pueblo, con todo lo que estaba pasando, ¿ya? Y dice que el pueblo en general es falto de misericordia, y justamente por lo que este varón estaba batallando, porque no le entendía a lo que Dios lo había mandado, para que ese pueblo se pudiera arrepentir y darse vuelta y seguir lo que Dios quería, que era el arrepentimiento, ¿ya? Y ya dejara de sufrir el pueblo en general, ¿ya? Y porque todo lo que hacían, ¿ya? Lo hacían premeditadamente, porque veíamos al comienzo que ellos en la noche pensaban lo que iban a hacer al día siguiente, ¿no? Entonces esas cosas es la que estaba batallando, ¿no? Este siervo, que él les predicaba de una honestidad, les predicaba de lo que debían de hacer, pero era un pueblo que estaba totalmente ciego, ahí lo dice que estaban ciegos y no entendían y no veían lo que Dios quería para ellos, ¿no? Amén. Y dice el 3, por ejemplo, para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. O sea, todo eso también viene de los versículos anteriores, 3, 4, o sea, nos está haciendo un resumen, ¿ya? De lo que son los capítulos anteriores, de lo que nos estaban diciendo. Y el resumen está precisamente en que tenemos que analizar. Le hago señas porque le baje, porque cuando yo hablo se oye muy fuerte ya.
tenemos que analizar, hermanos, ¿cuántos años estuvo este varón hablando? Amén. Cerca de 25. Cerca de 25 años. Predicando. Entonces, al final, dice, el mejor de sus jueces, el mejor, dice, de sus príncipes, parece que dice el 3, el 4. El mejor de ellos es como el espino. El más recto como el zarzal, que da lo mismo. Las zarzas son espinos. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será tu confusión. En otras palabras, tengo tantos años hablándole sobre lo mismo y sobre lo mismo y sobre lo mismo, pero choca y choca la palabra a corazones duros y no hay cambio. Estoy buscando como quien dice, después dice cosechar un fruto, después de que ya pasó lo que le llamamos nosotros la repepena, de que ya pasó, que ya rebuscaron la vendimia, porque primero viene la vendimia, o sea, la cosecha. Después acuérdense que dejaban, ¿verdad? Lo que ya quedaba ahí se quedaba para los pobres, los necesitados. Bueno, ya ellos iban y hacían a recoger otra vez lo que quedaba. Y después de esto es que dice, parece que yo vengo, dice, después de que ya ha pasado todo esto. O sea, ya no hay nada. En otras palabras, vengo a ver el fruto, vengo a ver si cambiaron de mentalidad, vengo a ver si después de tanto decirles que viene el castigo de Dios, que viene el castigo de Dios a sus actos, que viene el castigo de Dios, vengo y no encuentro ni un fruto de lo que hablé. Después de 25 años vengo y no veo nada en sus vidas. Qué tristeza para este siervo del Señor. No encontrar nada de tantas cosas que Dios le dio para que le dijera a las gentes. Amén. Pero dice la palabra de Dios, no nos cansemos de hacer el bien. Esta es una enseñanza para usted, para mí, para todos los que hablamos de la palabra de Dios a otros. No nos cansemos de enseñarles. ¿Por qué? Porque no es tu obra. Tú no estás haciendo obra para ti. Ahora, si estás haciendo para ti, lástima, trabajaste re feo, no la hiciste. Pero si tú hiciste el trabajo de Dios, no tienes ningún problema. ¿Por qué Dios manda a Miqueas 25 años y había mandado a Isaías como 50 años y no pasa nada? Oh, pero sí pasa. ¿Por qué? Porque a la hora del juicio, cuando Dios dice, vengan montes, vengan collados, en otras palabras, los testigos, es porque Dios tiene que obrar y lo va a hacer justamente. ¿Por qué? Porque ya le mandó a Isaías, ya le mandó a Miqueas y ellos no escucharon. En otras palabras, no pueden decir, Señor, es que tú me castigaste nomás porque sí, porque tú no. No, tú no oíste. Amén. Entonces, el trabajo, Miqueas, Isaías, lo hizo. Amén. No trabajó para él, trabajó para Dios. Y si lo hizo, entonces ahí está su recompensa. Usted igual, hermanos. Usted no está trabajando para usted, usted está trabajando para Dios. Si las almas se salvan, si las almas vienen a Dios, no diga usted, ay, es que yo sí sé hablar, soy un ganador de almas. No, es que no es usted, no es su trabajo de usted. Si las almas no vienen, las almas no le escuchan, no se amilane, no se achique, no se sienta mal, no se sienta humillado, porque ese es el problema, que a veces cuando no nos oyen, nos sentimos humillados. Cuando no vienen, nos sentimos mal porque decimos, no sirvo. Yo no sirvo para hablar a las gentes de Cristo. No, es que no. ¿Por qué? ¿Por qué dice usted que no sirve? Porque no quiso orar con usted, porque no quiso recibir a Cristo Jesús como su Salvador, porque no vino a la iglesia y usted le invitó y no viene. Y dice usted, no, pues yo no sirvo para esto. No, sí sirve, pero usted está queriendo hacer un trabajo para usted. Usted está queriendo anotar, dicen por ahí, estrellitas en el cielo, hacer sus estrellas. No, usted no está para estar poniendo estrellitas en el cielo. Usted está para hacer la obra de Dios. Y la obra de que Dios le mandó a usted y a mí es
predicar, enseñarles a otros. Si van a oír, si no van a oír, ese es asunto de ellos. Amén. Y Miqueas termina su trabajo y lo vemos. No agarró nada. Dice, yo vengo y no encuentro nada. Pero amados hermanos, hizo su trabajo y tendrá recompensa de Dios. Amén. Porque hay más. ¿Qué más hay? Amén. Esperaré a Dios de mi salvación, y el Dios mío me oirá. Mas yo a Jehová miraré. No encontré nada. Nada. Pero él sí. Un fracaso mi trabajo aparentemente para los ojos de los demás. No, nadie me oyó, nadie me escuchó, no hubo nada, pero yo. Pero aparentemente dice Miqueas que nadie lo escuchó, nadie lo escuchó, pero siempre hay un remanente. Oh, eso siempre hay. Siempre hay un remanente y por ese remanente que queda, ¿no? Siempre una frutita que por ahí encontró. Correcto, ¿ya? Pero ahí dice, literalmente dice que no encontró nada, ¿no? Ujú. Pero alguien escucha. Y ese es el remanente que viene. Y ahí es donde viene Dios y se acuerda de lo que le prometió al antepasado. Amén. Y se cumple la promesa que le hizo. Y de ahí lo libra. Tanto así que tenemos un libro Correcto. y seguimos oyéndolo. Correcto. Y referente a eso mismo que usted me está diciendo, a veces nosotros decimos, híjole, otra vez el Señor, si ya lo vi, ya lo escuché, y a la semana siguiente a lo mejor, pero si yo escuché eso, pero cada vez que uno lo escucha, algo nuevo, una palabra, dos palabras, algo nuevo, queda. Aunque sea el mismo Señor. A veces no es enseñanza, no todo el tiempo es enseñanza, a veces es ánimo. Correcto. Entonces, algo nuevo nos queda. Recordar algo. Claro. Y aquí eran solamente 3 cositas las que Miqueas predicaba. Solamente eso. Y de esos 3 yo pienso que a este remanente algo tiene que dar. Amén. Algo tiene que dar. Y por eso Dios tiene misericordia. Y de ese poquito que queda, porque de ahí empieza a crecer la vida. Y por eso que si nos vamos ya al final El 8 dice, tú, enemiga mía, no te alejes de mí, porque aunque caí me levantaré, aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. Amén. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí nos está hablando también de lo que está en tiniebla, ¿ya? Que a pesar que se cayó, a pesar que se... No podemos decir fracaso, porque ya, tropiezo, podemos decir, ¿no? Porque ya el 8 ya no está hablando de la persona de Miqueas, ya está hablando del pueblo. Del pueblo. Que porque Del como pueblo. va a ser castigado, Sí, sí. pero como quiera, ahí está ahora la promesa de que Dios, aunque castigue, con justa razón, nunca abandonará. Claro. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos un poquito antes de todo esto, ya, por ejemplo el 5, a fines del 5, ahí de plano, ya, se le está mandando a decir al pueblo todo lo que va a hacer y el castigo que va a recibir, ¿no? Y todo lo que tiene que hacer para que el pueblo se pueda volver a Dios. Y por ahí también les dice que les va a quitar los caballos de guerra, les va a quitar toda arma de guerra. ¿Por qué? Porque la gente se siente muy poderosa, Confiada. muy confiada porque tiene esos elementos de guerra para defenderse. Y por ahí también te dice que Él le va a quitar todo, hasta humillarlo. ¿Para qué? Para que se puedan volver a Él, puedan creer en lo que se está diciendo. Amén. Y triste, ¿no? Sobre una vida de esa filosofía de que
¿Cómo dijo que la deshonestidad, el dicho que había mencionado hace rato? No, el que no tranza no avanza. El que no tranza no avanza. Ese tipo de mentalidad, ¿no?, de filosofías es triste porque van llevando a una situación donde ya no se puede vivir. O sea, porque todo el mundo desconfía de todo el mundo. Roba a todo el mundo, asesinan, entre otros se matan. Dice el verso 5 y 6. Fíjense hasta dónde llega el estado tan duro para una nación, para un pueblo, después de que se avanza sobre la maldad. Dice, no creáis en amigo. Caray, si nadie es más cercano que un amigo, ¿no? Así lo menciona la Escritura también. No, ni confiéis en príncipe. Pues si no vas a confiar en tus personajes que tienes, tus líderes que tienes, de la que duerme a tu lado, cuídate, aguas con la señora y del señor. Tienes el enemigo ahí ahora sí que en tu cama. No abras tu boca. O sea, total hermetismo de que desconfías de todo el mundo porque cualquiera te puede entregar. Entonces, ¿por qué? Por la maldad que se va dejando poco a poco en los pueblos y fue a tal grado que aparentemente dicen, no, yo hago el mal, pero el mal a mí no me toca. Y dice la palabra de Dios en otro lugar, créete que no te va a tocar el mal. El mal llega y va a llegar para todos. Dice el 6, porque el hijo deshonra al padre. La hija se levanta contra la madre. La nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre son los de la casa. O sea, aparentemente la maldad, dice, no, esto no va a llegar lejos, no, la maldad va creciendo, esto no va a ir más allá, no, sí va a ir más allá, y tanto se va a hacer una bola de nieve cada vez más grande que arrasa con todo. Entonces, es para nosotros importante ver estas cosas en el pueblo de Israel para cuidar también nuestras familias, nuestro hogar, nuestra comunidad, la sociedad donde vivimos. Amén. Valoremos que los consejos de Dios son buenos, hermanos, son buenos, de verdad son buenos. Cerramos con algún comentario más de cualquiera de ustedes. Pues yo lo que puedo entender, ¿verdad?, de lo que he estado leyendo sobre el pueblo de Israel y de lo que hablaba también del ministerio, ¿verdad?, que el ministerio no es de uno, sino es de Dios, y aunque pensamos que no lo estamos probablemente haciendo bien, pues no debe de entrar eso a nuestra mente definitivamente, porque es Dios el que tiene el control de ese ministerio. Y como el pueblo de Israel hacía y pecaba, ¿verdad? Pero cuando llegaba la ira del Señor, ellos clamaban a Dios, ¿verdad? Ellos, o sea, al final es Dios el que nos va a salvar. Entonces, siempre va a ser Dios. A Él tenemos que clamar, así como al pueblo de Israel. Ya cuando ahora sí veían la ira de Dios, ahora sí clamaban y ya Él mandaba, ¿verdad?, líderes, los profetas, lo que se necesitaba en este momento. Pero a Dios siempre le interesa que compartamos sus leyes, su palabra, para que la gente no ignore. Sepa que está perdida, está pecando por decisión personal. Amén. Y cuando venga la ira de Dios, sepa a dónde tiene que regresar. Amén. Que puede regresar a Dios. ¿Por qué? Porque termina lo que acabamos de leer el capítulo. Dios siempre tendrá misericordia. Siempre va a tener ese remanente. No va a guardar el enojo para siempre. Él siempre tendrá misericordia. Entonces todas esas cosas la gente debe de saberlo también. ¿Alguien más? 18, 19. Ahí cierro tú. ¿Sí? Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo. Deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Sepultará, ¿verdad? Todo borra. Es por la misericordia de Jehová. En otras palabras, vemos
como aunque justamente, merecidamente Dios castiga, pero no abandona. Porque el castigo de Él no es para destruirnos, es porque hicimos algo. Y necesariamente tenemos que ser castigados porque no nos arrepentimos. Si nos hubiéramos arrepentido, Dios nos perdona. La cámara, hermano, nada más para despedirme. Bueno, hemos terminado con nuestro estudio del profeta Miqueas, y con ello una vez más vemos cómo trabaja Dios y cómo trabajan los profetas. Amén. Que Dios tiene una agenda y que los profetas tienen que, o los siervos de Dios, los que predican la palabra de Dios, tienen que agarrar la agenda de Dios. Porque si no, de otra manera, van a trabajar, van a tener sus victorias, van a tener sus pagos, van a tener recompensas de su trabajo, pero será de su propia agenda. Amén. Y cuidado, porque entonces, por más que hagamos, no nos va a alcanzar para la eternidad. Tal vez nos alcance para vivir aquí como reyes, para tener lo suficiente, más que suficiente, y van a gloriarse delante de los ojos de más para decirles: miren cómo Dios me ama, cómo Dios me quiere, miren cómo me bendice, miren mis joyas, miren mis carros, miren mis propiedades, miren cómo estoy bien bendecido, porque Dios me ama, porque mi trabajo, el ministerio. Pero mis amados hermanos, eso no te va a alcanzar para la eternidad. Te alcanzará nada más para que se pavonee en esta tierra, pero no para la eternidad. Amén. Así que terminamos una vez más con un profeta más y vemos de qué manera se debe predicar la palabra de Dios y de qué manera se debe vivir la palabra de Dios. Amén. Así que yo por eso siempre les he dicho, no se trata de cuántas cosas usted haga para Dios o por Dios. No. Se trata de qué es lo que usted está haciendo de lo que Dios le está mandando en su vida personal. Amén. Dios simplemente quiere que seas hija de Dios, hijo de Dios. No quiere que te pongas a hacer grandes cosas. No las necesita, esas las hace Él. Amén. Dios hace grandes cosas y las hace de cada persona que vivimos nuestra vida como cristianos. Esforcémonos, publiquemos la palabra de Dios, invitemos a los demás, pero mis amados hermanos, no hagan más de lo que Dios le manda, que lo que Dios le manda es suficiente. Amén, hermanos. Así que eso de andar vendiendo propiedades y andar quedándose sin comer porque la obra de Dios lo pide y que no, hermanos, eso no es bíblico. Dicen, no, pero es que la viuda dio todo lo que tenía. Sí, esa es la única enseñanza que tenemos, nada más. Pero no, Dios nunca pidió que se hicieran cosas como la viuda. Lo alabó, sí, porque alabó la confianza en Dios. Amén. No alabó a gente que abusa de la bondad de las personas. ¿Me explico en esto? Y que la bondad de la persona es manipulada por gente. Eso no entra. Eso fue algo muy personal que la viuda quiso hacer para con Dios. Nadie la presionó, nadie le estuvo exigiendo, nadie le pidió. Eso fue lo que Dios amó, lo que Dios enseñó. Amén. Si usted siente hacer algo, hágalo para la obra de Dios. Pero no porque lo están allá, es que ya, pobrecito, que no comen y que necesitan. Y tú sí comes, ¿verdad? Todos los días comes. Bueno, mira, sutano acá no come y ahí estás tú ya rompiéndote el corazón y ya no puedes comer porque sutano no come. Y dice, no, pues, ¿qué hago? No, pues tráeme tus joyas para que también coma, porque tú estás comiendo y qué feo todas esas cosas, hermanos. Así que aprendamos entonces del libro de Miqueas, amén, a servir a Dios como debemos de servirlos, a no escuchar palabras de líderes que se corrompen como Acab, como Omri, amén. Seamos siempre atentos a oír la palabra de Dios, no de los líderes. Oramos a Dios y nos despedimos. Nos despedimos a nuestros hermanos en internet también. Bienvenidos al estudio bíblico de los jueves y les invitamos para el próximo jueves también a la misma hora. Oremos. Padre, gracias.
por darnos la bendición, Señor, de poder escuchar tu palabra, tus consejos. Gracias por iluminar nuestras vidas, nuestro caminar, Señor Dios, los pasos que damos. Gracias, Señor Dios, porque podemos estudiar tu palabra y podemos cada uno de nosotros recibir del Espíritu Santo la guianza para entenderla. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que nos des también la fuerza para obedecerla. Gracias por tu amor, tu bondad. Gracias por nuestros hermanos, Señor Dios, que nos vamos a reunir el domingo. Bendícelos y bendícenos a nosotros. Concédenos el privilegio de adorarte, de alabarte con todo el corazón, Señor. Y que haya agradecimiento de todos los que nos reunamos este domingo, Padre Santo. 2, 3, los que sean, Señor. Que lo hagamos con todo nuestro corazón, Padre. A ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén.